Agradezco a TLV1 esta invitación para hacer la reflexión semanal aprovechando mi estadía circunstancial en Buenos Aires. Venía reflexionando mientras caminaba, porque huelga de colectivos, y pensaba en las cosas de este mundo y en las del otro mundo. Las cosas que nos afectan todos los días como ciudadanos y las que nos afectan todos los días también como hombres católicos en este mundo tan convulsionado. Y me surgió una reflexión, me acordé de Léon Blois, el gran Léon Blois. Decía siempre, cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Léon Blois fue el apóstol de las apariciones de la Salette, fue 2 veces, creía fervientemente, y el mensaje de la Salette era tremendo. Lo que decía de la Iglesia era una profecía de lo que ocurrió y ocurre ahora en la Iglesia Católica. Entonces, cuando quiero saber las últimas noticias, claro, con leer el Apocalipsis e interpretarlo, ya está. Tuvimos nosotros los argentinos la suerte de tener un maestro de la interpretación del Apocalipsis que fue don Leonardo Castellani. Padre Castellani, el sacerdote que me casó hace 55 años, tenía muy en claro lo que ocurría e iba a ocurrir. Yo me acuerdo que allá por el año 1945-46, estando él en París, tenía un vecino de habitación que no saludaba, que era descortés, y él lo caló y dijo, va a ser uno de los padres de la herejía moderna, era Teilhard de Chardin. Está en su libro, ¿Cristo vuelve o no vuelve? En mis meditaciones espirituales, en charlas que he dado en los últimos 57 años, sobre Garabandal, he meditado mucho el Apocalipsis, he leído mucho, y he comparado al Apocalipsis, que es la profecía suprema, o sea, es la oficial, con las profecías privadas. La doctrina de la Iglesia nos dice que no hay que despreciar las profecías, hay que tomar de ellas lo bueno. Y a mí me tocó vivir en Garabandal, conocer los mensajes que son tremendamente actuales. A Léon Blois le tocó la Salette. A mí, humildemente, un enano al lado de Léon Blois, me tocó Garabandal. Me decía Monseñor Pugeli, don Roque Pugeli, gran sacerdote, Julio, dedícate a eso. Lo mismo me decía el padre Julio Membiel. Dedica tu vida a difundir, porque el mensaje de Garabandal es un mensaje de la contrarrevolución católica en el mundo. Claro, ocurrió entre el año 61 y el 65, prácticamente entre que comenzó el concilio, que fue en el 62, a que terminó el concilio en diciembre del 65, el 8 de diciembre. A mí me tocó ese año estar en España, con un grupo de argentinos hoy muy conocidos, muchos de ellos, algunos ya fallecidos, y estaban viviendo con nosotros hombres como
el padre Julio Membiel, Juan Carlos Goyeneche, gente que tenía cosas que hacer en la España de aquella época, que daba conferencias, que se preocupaban por lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Yo era muy joven, 21 años, prácticamente me costaba entender las profecías y si no hubiera tenido maestros quizás las hubiera soslayado. Lo de Garabandal, que es mi tema, es terrible. El mensaje que yo no lo entendía, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. ¿Quién podía llegar a pensar la forma horrorosa como se administra la Eucaristía? La forma horrorosa como se ofician misas. Y también el mensaje era terrible, como la Salette decía, muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas más almas. Yo no lo entendía. Me acuerdo del párroco de Garabandal, yo tenía 21 años. Me dijo, hijo, eres muy joven, ya lo vas a entender. Y vaya que lo entendí. Lo que estamos viviendo en la iglesia hoy. Las profecías de Garabandal se cumplieron. Faltan que se cumpla la profecía, que seguramente la audiencia conocerá, del aviso, el milagro, que son profecías que se tienen que cumplir, y del castigo que es condicionado a la conversión del mundo. Después del aviso, después del milagro. Las profecías, esas están para cumplirse, como la conversión de Rusia, que dijo la Virgen que después del milagro Rusia se convertirá. Lo que estamos viviendo en la iglesia hoy es una catástrofe. Los nombramientos recientes, aquí en Buenos Aires, de Monseñor García Cuerva y el dicasterio de la Congregación de la Fe, de el arzobispo de La Plata, Tucho le dicen, Tucho Fernández, es una catástrofe. Independientemente de las acusaciones de orden moral que se le han hecho a un sacerdote recientemente, son de un descarado progresismo, así decía el padre Julio Membiel, un progresismo vergonzante, que van contra la doctrina. Esos hombres son los que están hoy junto a Bergoglio. Esto es una catástrofe, pero es la culminación de un ciclo. Yo personalmente estoy convencido que estamos en el fin de los tiempos. Lo que no quiere decir el fin del mundo, como dijo Conchita en Garabandal. Ella explicó los papas que quedaban, que eran 3, y de acuerdo a esa profecía que ella lanzó, el último papa habría sido Benedicto XVI. Distinguió muy bien el fin de los tiempos, el fin del mundo, con una gran claridad. Una niña de escasa educación. Creo en Garabandal. ¿Por qué creo en Garabandal? Porque yo lo viví. Porque yo viví Garabandal. Estos últimos años he visto milagros colosales. El milagro fundamental es la conversión de las almas. He visto conversiones extraordinarias. A mí personalmente la Virgen me regaló
un hecho que marcó mi vida. Viajo cuando puedo a Garabandal y allí estoy. Sé muy bien que Garabandal, cuando yo llegué a la Argentina en el 66, se difundió como reguero por todo el país. Yo di conferencias en los países extranjeros, limítrofes, y tuve el apoyo de los grandes sacerdotes, escritores católicos de aquella época. Fundamentalmente, don Leonardo Castellani, que los 2 libros que publiqué de un autor español, Las apariciones no son un mito y Las negaciones de Garabandal, él hizo el prólogo, no dudó, era muy devoto de la Virgen de Garabandal. Y el padre Julio Membiel, que cuando bajé de Garabandal por segunda vez, después de una Navidad en el 65, me dijo, esa es tu misión en el mundo, difundir estos mensajes. Él volvió a la Argentina y en el 66 me pidió el teléfono de don Jaime García Llorente, lo llamó, vivía en Santander y tenía casa en Garabandal. Fue a Garabandal, lo esperaron en Barajas, Garabandal, Santander, tomó el avión de vuelta y dijo, Garabandal es bandera de la contrarrevolución católica en el mundo. El mensaje ya ha sido difundido. Estamos esperando que se cumplan las profecías. ¿Qué podemos esperar? Yo personalmente no espero la conversión de los que están destruyendo la iglesia. La están destruyendo desde adentro. El misterio de iniquidad que vivimos. El padre Membiel, cuando volvimos de España en el 66, dijo, hay que publicar Complot contra la Iglesia de Maurice Pinet, que era él, el seudónimo, el gobierno mundial y la contraiglesia, y vino horrorizado de los efectos del Vaticano II. Yo era uno de los elegidos para viajar a Roma con el padre Julio Membiel y un mexicano, el sacerdote Sáenz Arriaga, y no llegaba el momento, y cuando lo fui a visitar al hotel donde paraba, me dijo, en un momento que pudimos hablar a solas, no vamos al Vaticano porque el Vaticano es una porquería, dijo una palabrota. Y eso se me metió en la cabeza y lo supe de siempre. Era un concilio no dogmático. Así fue la intención de Juan XXIII. Y lo hicieron, y el posconcilio fue terrible. Se destruyó la liturgia. Cuando comprendí Garabandal, comprendí lo que venía. O sea, todo esto es como que uno lo espera, sabe que tiene que ocurrir. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por tratar de esclarecer a los cristianos, a los católicos, de lo que está ocurriendo en la Iglesia y saber que nos queda suplicar al Señor que se cumpla la parucía, porque está dadas las condiciones para la segunda venida de Cristo. Maranata, Maranata, ven Señor Jesús, ven. Gracias a TV1 por este espacio. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena.
Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.